sisters in Christ, today is the second Sunday in Easter. And today, the message is sent by Christ. And this message today, according to the gospel, on the first day, on the same day of our Lord Jesus Christ, He rose again, He showed up of the house where the apostles and the rest of the community was together. He's getting in, and He's stopped at the front of them. And He said to them, to His disciples, I am here. In other words, I'm alive. And the apostles rejoiced when they saw the Lord. And then Jesus, He said again, peace be with you. And when Jesus says that, means as the peace of God be with you. And what does that mean? To be and to live on the peace of God is something even difficult to understand. That is the reason many of the church members through 2,000 years in this life, even they pass on the suffering on death, and the peace of the Lord, He was with them. And the same message today, when the Lord, He said, peace be with you, He's blown over them and said to them, receive the Holy Spirit. Yes, the Lord Jesus, He gives to the apostles the Holy Spirit. And they command them to go in His name, according to the verse 23. If you forgive the sins of any, they are forgiven. Just put this in your mind. How incredible Jesus, He's given the authority to His disciples. Common people. Humans like us ourselves. Jesus, He's given the authority to them to forgive the sins of the people. Many of our brothers from other communities, they don't want to know or they don't want to read this part of the scriptures because they deny why the priest or the bishop have the authority to give the absolution to the sinner. But God, Jesus, He gives the authority to His church. And His church is His apostles, His bishops, His priests, and His community. Yes. Just to common people, they give the authority to forgive the sins. If you follow with me, on the same verse 23 says, if you forgive the sins of any, they are forgiven them. But if you not forgive them, they are retained. So I don't know what is this feeling of Father Harold, but at least in my ministry, in my own self, since I know I have the authority received by our Lord Jesus through the apostle to me, I mean I represent Jesus Christ power. But even if I know I have that, how painful is to retain the sins of someone when they don't want to repent and ask for forgiveness. Because that is the key. The key is to recognize we commit sins. The key is to know we are wrong. And the only way we can get the forgiveness, or the only way the priest can give the absolution, is when the sinner is recognized. And he wants to go close and again with God. Querido hermano, querida hermana, hoy en este día, el mensaje es enviados por Cristo. Y Cristo envió a sus apóstoles, a sus siervos, en medio de un mundo cruel, en medio de un mundo difícil. Y vamos a ver ahora el pasaje bíblico. En el verso 20 dice
que el Señor Jesús antes dice, los saludó, paz con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron cuando vieron al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes, como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Sí, mis hermanos, Cristo Jesús envió a seres humanos comunes, con errores, con virtudes, con desaciertos. Estos apóstoles traicionaron al Señor, lo negaron, ¿no? Pero así los mandó, y los mandó con autoridad. Y dijo en el verso 20, y sopló sobre ellos. Y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Les dio el Espíritu Santo. Es por eso que cuando un nuevo candidato es ordenado, todos los ordenados antes junto con el obispo van y le imponen las manos para que el nuevo ordenado reciba el Espíritu Santo. Y a la vez recibe la investidura de Cristo, pero también recibe la autoridad de Jesucristo, ¿sí? El sacerdocio de Jesucristo tiene la autoridad para perdonar pecados. Muchos hermanos de otras comunidades no les gusta leer esta parte, porque niegan la confesión de pecados, porque niegan que un otro ser humano tenga la autoridad de Cristo para dar la absolución. Pero la palabra no miente, la palabra lo dice en el verso 23, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Decía en inglés, yo no sé cómo se siente el padre Harold, pero en mi ministerio he tenido la oportunidad de sufrir cuando alguien ha cometido pecado, pero no se quiere arrepentir. Y la única manera para dar la absolución es que si el penitente o el pecador se arrepiente de su pecado y quiere acercarse al Señor. Si no, de lo contrario, aunque como seres humanos queremos dar la absolución, no podemos darla, porque representamos a Jesucristo y tenemos la investidura de Jesucristo. Aunque quisiéramos darla, pero si la diéramos, no tuviera la validez. Porque para que llegue a tener efecto en la autoridad que Cristo nos ha dado, el pecador tiene que ser un penitente, arrepentido, pidiendo perdón. Querido hermano, querida hermana, in this mismo gospel today, if you see the Apostle Thomas, he was there when our Lord Jesus, he showed up. And he's not believed on the testimony of the other apostles. And what Thomas, he says in verse 25, so the other apostles thank him, we have seen the Lord. But he says to them, unless I see the mark of the nails on his hands, and I put my finger in the mark of the nails on my hand, and his sides, I will not believe. Thomas was the first obstacles for the apostles, and they not believe. When the other apostles give testimony of Lord Jesus is alive. But at the same time, God who used the doubt of Thomas to prove us now, 2,000 years later, of Lord Jesus Christ was dead on the cross. Put attention please in this. There's still groups today, they deny of Lord Jesus Christ. He's paid our salvation on Calvary on the cross. They say of Lord Jesus was dead in one piece of wood and was died like this. It was like this on the scriptures. The Apostle Thomas, he said, if I not see the holes caused by the nail, singular, I will not believe. But the Apostle Thomas, he's pronounced in plural, nails. And to be crucified on the cross has to be in these positions with two nails. So do you see this part?
At the same time when our Lord Jesus, he sent to us to go and give testimony to the rest of the world, at the same time God is known. We're going to find out people who's denying the Holy Cross. And they become enemies of the cross. And I don't want to put names to those groups, but you know, exist those groups. Querido hermano, querida hermana, en el mismo evangelio del día de hoy que Cristo envió a sus apóstoles, en la duda de Tomás, la usó Dios para que hoy, 2000 años después, nosotros podamos corroborar que Cristo sí murió en una cruz del Calvario. Aunque hay un escritor que no era de carácter religioso, se llamó Josefo, que escribió cómo murió Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero hay grupos, desde entonces y hoy en día, que niegan la Santa Cruz, que son enemigos de la cruz, y que se hacen llamar cristianos y dicen que Cristo no murió en una cruz, sino que murió en un madero, porque le quieren poner bonito en vez de un palo. Y ellos aseguran que Cristo murió así. Y hoy el apóstol Tomás dice, mediante su duda, Dios la usó para que hoy comprendamos cuando él dice, si no veo el agujero de los clavos en sus manos, no creeré. Y para ser clavado en la cruz, ¿cuántos clavos necesito? 2, uno para cada mano. Y si son 2, es plural, son clavos. Vean ustedes, hasta en la duda del apóstol Tomás, nos está dando el testimonio de que mi Señor, tu Señor Jesucristo, murió en la cruz por nosotros. ¿Quién dijo amén? Pero no solo eso, no solo eso. Hoy, en el mismo evangelio, cuando el Señor Jesús se presenta y ya estaba Tomás, le dice, pasa ustedes. E inmediatamente le dice a Tomás, mete aquí tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, cree, dice el Señor. Al ver Tomás al Señor, se exclamó. Se fue a los pies del Señor Jesús y dice, mi Señor y mi Dios. La prueba que muchos grupos que niegan la divinidad de Cristo no quieren que lo sepamos, porque niegan que Jesucristo es Dios. Pues la Biblia dice que Jesucristo es Dios y que tiene poder. Y solo Dios es el único que puede hacer con su voluntad lo que Él quiera. Y nos los ha mostrado recientemente, no más de 2 años, en varias personas que estaban ya muertas, las volvió a la vida. Porque Cristo es Dios. Porque Cristo tiene todo el poder. En este mismo evangelio, en la duda de Tomás, también nos sirve de testimonio para comprobar con la Biblia, donde se reconoce que Jesucristo es Señor. Y la palabra Señor, para que sepamos, porque en español es muy común, eso solamente se le daba el título a Dios. Porque los hebreos no podían decir el nombre de Dios, Yahvé, porque pensaban que se morían, porque eran pecadores. Por eso le decían el Señor. Por eso nosotros cuando terminamos la lectura, decimos palabra de Señor. Y el pueblo contesta, demos gracias. Es nuestro reconocimiento de que la palabra Señor es equivalente a Dios. Y por eso Tomás dice, mi Señor y mi Dios. There are brothers and sisters in Christ today on the same gospel. When Thomas, he saw our Lord Jesus alive, our Lord Jesus, he said to him, you believe now because you see me. Blessed are those who believe even if they not see me. And you and I, physically, we not see the resurrection, or we not saw the resurrection of our Lord Jesus. But we believe in Jesus.
and we know Jesus is our God, and we know Jesus has the almighty power. In that power, he sent to his church to go in his name and proclaim the resurrection of our Lord Jesus Christ, but at the same time proclaim his holy gospel. Queridos hermanos y queridos hermanos, hoy en este día solo voy a ir a la epístola, al libro de los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles fueron obedientes, inmediatamente se fueron a predicar la buena nueva y los tomaron presos, los metieron a la cárcel. ¿Quién creen que les abrió las puertas de la cárcel? El ángel de Dios. Y ese mismo ángel de Dios les dice: vayan y de pie en el templo cuenten al pueblo todo este mensaje de vida. Vuelve a mandarlos: vayan y prediquen la verdad. Vayan y enseñen el mensaje de vida. ¿Cuál es el mensaje de vida? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y los que lo metieron preso les prohibieron y les dijeron: no les prohibimos que ustedes hablaran de ese hombre. ¿Y saben qué contestó Pedro? Dice en el verso 29: es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Quién dijo amén? Querido hermano, querida hermana, ojalá y que lo puedas leer otra vez en el verso 29. Es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que tú que estás casado o casada y que tu pareja te prohíbe venir a la iglesia, ¿a quién vas a obedecer? ¿Al marido o al esposo o a Dios? Ve el mensaje que tenemos hoy en este día. El mensaje que tenemos. Porque aquel que obedece a Dios no solamente muestra el poder de Dios, sino que se convierte en un predicador con su vida, dando ejemplo a los demás que toda la gloria es para Dios. Today, dear brothers and sisters in Christ, I will go to the second reading from the book of Acts. Right away after our Lord Jesus, he sent the apostles. Right away they went to preach the good news. And for that reason, was stayed in prison. But during they was in prison, God, he sent his angels to make them free. And when they was, and with this order, go and stand in the temple and speak to the people all the words of this life. In other words, go and preach the gospel. And all of us is our mission. Not only the ordained people. Each of us, we have to go and proclaim the gospel. And let me put this on this way. How impact is for the other people who's not attend church when you give testimony about who is our Lord Jesus for you, but you not attend the church service, but you not read the scriptures, but you not spend time with the people in need. It's only in your words, but you not bear fruits. The only way we can impact people and bring people to Christ is if we live according to what we teach. That is the reason why we say everything we do is for His glory. Tú say amén. Amén. Nos ponemos de pie para decir: a ti la gloria, Señor. Himno 153.